What if we could reveal a fraudster's face and have them teach us their tricks? We used an AI that predicts a fraudster's face by analyzing their voice recordings. Each voice has a unique fingerprint that correlates to features like size of jaw and shape of nose. In a world's first, this AI analyzed fraudsters' voices and generated their portraits. These digital reconstructions were then brought to life in a series of tutorials. There are many faces of fraud, and we can fake anyone or anything. Get to know us and learn our tricks. Hola a todos, un verdadero placer estar con todos ustedes, muy contentos de volver a iniciar esta serie de webinarios, conversando, platicando de los riesgos que encontramos a nivel global en el mundo de ciberseguridad e inteligencia artificial. Y un placer, como siempre, compartir esto entre HCBC y MetaBaseQ. El día de hoy tenemos el honor de contar con la asistencia de Carlos González y de Tania Rivera para platicar un poco de los aspectos de tesorería. Creo que es uno de los temas críticos para empezar este tipo de webinarios, más con lo que está pasando a nivel mundial, y haciendo lo que va a ser este año una sesión de webinarios increíble. Carlos, adelante. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar y gracias, Tania Rivera, y a todo el equipo por la organización. Este año continuaremos con estos eventos, estas pláticas, elevando la conciencia, compartiendo los riesgos, las mejores prácticas, casos de estudio, el análisis forense. Hay mucho contenido sobre el cual estaremos platicándolo y que está al servicio de ustedes para cumplir con el objetivo que es hacer sus ecosistemas más seguros. Y este año empezamos con un tema que es de vital importancia, que es cómo resguardar, blindar mejor las áreas y espacios donde procesamos los pagos, donde custodiamos los recursos de las empresas. Entonces, pues bienvenidos, espero que disfruten el webinar y adelante, Tania. Muchísimas gracias, Carlos y Mauricio. Nada más quisiera retomar para todos los que están ahora escuchándonos. Veo dentro de la sección de preguntas y respuestas nos dicen que no se escucha. Por ahí si nos pudieran ayudar a revisar y si todo ya está bien y el audio está correcto, si podemos ver, nosotros seguimos. En caso contrario, por favor, en esta misma sección de preguntas y respuestas nos pudieran comentar. Vemos que todo está perfecto. Muy bien, ya muchas gracias a todos los que nos comentaron que todo está bien. Entonces, vamos a avanzar. Bien platicaba ya Carlos y Mauricio. El día de hoy vamos a un tema muy importante que es blindando tu tesorería. El día de hoy nos acompañan muchos de ustedes que están en representación de distintas tesorerías a nivel nacional y a nivel global. Y lo importante acá es revisar que estamos listos en el aspecto y en el ambiente para poder brindar nuestra tesorería. Dentro de la agenda que vamos a revisar, datos relevantes, qué vemos en México y en el mundo que está sucediendo y por qué debemos estar listos y preparados. Y luego, cómo vamos a enfocarnos en distintos factores que nos van a permitir llegar a esa parte del blindaje de la tesorería, empezando sobre el marco que involucra la infraestructura como tal, los pilares, las recomendaciones, y yo les pediría, no esperemos al cierre de la sesión para poder hacer las preguntas que tengan relacionadas a este tema. Por favor, les pedimos en la sección de preguntas y respuestas nos hagan llegar cualquier inquietud relacionada con el tema o bien lo que estén viviendo día a día. La realidad es que este tema de ciberseguridad y de seguridad alrededor de la tesorería es algo que ustedes viven a diario y que por lo tanto esperamos nos pudieran hacer muchísimas consultas para poder trabajarlas en conjunto, y qué mejor que en estos foros nos podamos llevar muchísimas lecciones alrededor de ello. Entonces, arrancamos en este caso hablando de estos datos relevantes y Carlos, vemos, decía yo, a nivel no solo en México, sino a nivel regional,
aquí hay números importantes donde nos dicen cuáles son las principales vulnerabilidades de ciberseguridad y ahora lo traemos en 2025, considerando que 2023 y 2024 traen números importantes, pero todo va de la mano a tecnologías de machine learning o de inteligencia artificial, que hoy la inteligencia artificial, si bien sí nos está ayudando en muchas cosas, también hay algunas otras en donde debemos tener un perímetro de cuidado y de responsabilidad alrededor de ello, ¿no? Sin duda que todas estas tecnologías incorporadas ya para cuestiones benéficas y cuestiones de eficiencia y cuestiones que nos han ayudado a ser más rápidos, más eficientes en los procesos, tener inmediatez. Hay muchas ventajas atrás, pero también se han convertido en retos al ser mal utilizados por algunos de los actores del crimen organizado que están atacándonos constantemente. Y aquí el reto es que muchas compañías han adaptado este tipo de tecnología para sus procesos, para su operar en el día a día, pero no han adaptado tecnologías para prevenir ataques, para identificarlos. Y se estima más o menos que el 66% o 2/3 de las empresas no tengan estas herramientas de prevención, supervisión, etcétera, para prevenir, mitigar, identificar este tipo de ataques, lo cual es un dato bastante preocupante porque sigue significando que la gran mayoría de las empresas siguen dedicando mucha de la inversión a desarrollo, a ventas, etcétera, pero no así a cuidar el ecosistema. Sí, correcto. Y justo vemos aquí algunos ejemplos o algunos puntos relevantes de situaciones que se dieron, por ejemplo, mencionamos en México, se experimentó una pérdida de 10,000 pesos a causa debe ser 10,000 millones, pero a causa de delitos cibernéticos, que seguramente en este caso, no solo en las empresas, sino también a nivel personal, ¿no? Hoy por hoy hay muchas situaciones en las que no estamos blindando de manera correcta nuestra información y eso hace que seamos presa fácil de este mercado. También, bueno, vemos que México experimentó más de la mitad de las amenazas cibernéticas que se reportan en América Latina. Si bien somos un mercado importante, este foco es importante para saber qué está sucediendo y qué no estamos haciendo correctamente en México para que seamos pues la punta de lanza, que no debería ser, pero en tema de amenazas cibernéticas, ¿no? Con 31 millones de intentos de cibercrimen. Creo que este es un punto súper importante, Carlos, que son intentos de cibercrimen en donde al final el hecho de que estemos en este tipo de foros y que tengamos estas sesiones con las empresas nos permitan darnos cuenta qué es lo que está pasando en el mercado y qué podemos hacer como tesorerías para poder estar al frente e innovando para que esto se quede en intentos y no en pérdidas y en ataques directos a distintas empresas en el mercado, ¿no? Sí, pero Em, es importante ujú. estar conscientes del mundo en el que vivimos y sí ver los casos y entender cuál es el tipo de complejidad. Cada vez son más complejos, cada vez son más eh, profundos y toman mayor tiempo, mayor gente, pero tenemos ejemplos. En México vimos hace algún tiempo una red de cajeros y un banco con una red significativa de sucursales que estuvo interrumpido varios días, semanas con diferentes sistemas, y esto estuvo a la vista de todos. Y de igual manera en Brasil, Latinoamérica sigue siendo una región vulnerable, igual que el resto del mundo, pero robo de datos, pérdidas eh, significativas, y es una larga lista que cada vez vemos más en los diarios y en las noticias, este tipo de intensidad de ataques. Si nos regresamos a la lámina anterior, me gustaría, Mauricio, que también nos des tu visión en parte de velocidad, frecuencia, intensidad y bueno, algún otro dato relevante que vale la pena reforzar, ¿no? Sí, aquí lo que vemos, Carlos, es que el mundo, así como decían, se está moviendo muy rápido en el esquema de inteligencia artificial y así como
las empresas y todos nosotros tenemos mucho más rapidez y eficiencia en las herramientas, los atacantes tienen lo mismo, ¿no? Y ellos, como siempre lo hemos platicado, tienen presupuestos ilimitados, lo que hace que vayan siempre un paso más adelantado. Y como empresa siempre uno tiene que pensar, bueno, si yo tengo acceso a esto, pues un atacante a qué tiene acceso, ¿no? Vemos hoy constantemente la velocidad en la que la inteligencia artificial está subiendo, y por el otro lado, estamos empezando a ver el tema de física cuántica, que viene mucho más rápido para el todo procesamiento. Se hablaba y se rumoraba hace 8 meses, 10 meses de la física cuántica, pero ya ahora en las mesas de discusión de ella y de ciberseguridad ya también está presente la física cuántica, porque la capacidad y la velocidad de procesamiento cada vez es más rápido, ¿no? Entonces, buen momento para empezar todas las empresas a enfocarse, que lo mismo que tienen las empresas y los atacantes, tienen aquellas personas que son los malos y que están por ahí, ¿no? Y vemos el incremento, y como bien decías, Latinoamérica, por la madurez en la que está en protección, pues es de las regiones que está creciendo más en tema de ataques, por lo mismo, ¿no? Que las otras empresas, al ser reguladas, los otros países, al ser regulados, al tener un poco más de coordinación, madurez, etcétera, pues hace que los atacantes no estén ahí, ¿no? Adelante. Gracias, Mauricio. Y digo, curiosamente, hace un par de años tuvimos una sesión con un físico cuántico global muy famoso, previendo este tipo de incursión también de esta tecnología que acelera, magnifica todo. Pero bueno, es importante recordar el origen de todo esto, la causa raíz y por qué es tan atractivo, por qué no se va a ir y cuáles son los motivadores y qué es lo que estamos viendo en el ecosistema digital, Tania. Sí, completamente, Carlos. Justo ya lo decía Mauricio, el mundo está cambiando y no volverá a ser igual, entonces más bien tendremos que adaptarnos a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué pasa? Pues simple y sencillamente es un negocio lucrativo. Los defraudadores buscan encontrar siempre un beneficio y cada día vemos más usuarios que están susceptibles a ello. Pero para eso, pues bueno, tenemos mecanismos que le permitan a los usuarios manejar, por ejemplo, dispositivos de seguridad con doble factor de autenticación y que permitan mitigar ese tipo de situaciones, pero por eso es importante el uso de ellos y sí ser conscientes del manejo, por ejemplo, de los usuarios y contraseñas. Anteriormente a lo mejor era muy sencillo nuestra contraseña, escribirla en un cuaderno, en una libreta. Hoy no es lo correcto porque el mundo está viendo que hay cada vez más usuarios susceptibles. Y obviamente también el robo de información, las bases de datos que se manejan son cada vez más comercializables y entonces están viendo en qué momento hay una tesorería o una empresa que pudiera estar desprotegida para atacar en ese caso y crear ese caos o la disrupción dentro, no solo del sistema financiero, esto es solo por dar un ejemplo, pero pudiera ser en cualquier segmento, cualquier sector, mejor dicho, para poder crear ese caos y de ahí obtener un beneficio, ¿no? Realmente estos son los principales motivadores que estamos viendo en el mercado y por los cuales se está buscando nosotros como tal en el sistema financiero darle las herramientas correctas a nuestros clientes, pero también es importante que internamente, qué es lo que están haciendo cada una de las tesorerías y cómo es que están blindando justo su perímetro y su entorno que vamos a ver más adelante y a qué nos referimos específicamente con blindar la tesorería, porque suena un muy buen término, pero tendremos que entender a qué se refiere este término de blindar la tesorería, ¿no? Bueno, pues empecemos. O sea, tal vez la palabra blindaje a mí se me hace un poco light a comparación de lo que debe de ser, que es militarizar el perímetro. Entonces, partiendo de qué les recomendamos hacer, este 2025, como ya vimos, las cosas no han mejorado ni van a mejorar y sí tenemos que actuar muy rápido para establecer un mecanismo muy amplio de protección del perímetro. Y los elementos clave, igual que cuando vemos una organización blindada o militarizada, tiene 4 componentes esenciales. Son áreas controladas. Cuando hablamos de control, hablamos de procesos muy bien documentados, que sobre todo sean procesos que tienen testeo. El control va en contra de lo manual, va en contra de lo
urgente, va en contra de lo inesperado, de lo improvisado. Entonces, la rigidez en la que opera una tesorería es parte del elemento principal del control. Y el control requiere la inversión de las pruebas. El testeo en este tipo de ambientes es bien importante porque lo que dice en el papel no es lo que se hace en el día a día. Lo que está escrito en un proceso se puede perder. Entonces, el control implica varias capas de elementos que tienen que rodear esta correcta ejecución segura de la tesorería. Y nuevamente tiene que ser relativo a cómo lo pruebas, cómo lo ensayas, cómo compruebas que está funcionando. Después, en la parte de cumplimiento, compliance o asegurarnos que los protocolos los cumplimos en relación a los mejores estándares. Por poner un ejemplo, tenemos que buscar operar con niveles de encripción muy altos para que la información viaje segura. Cumplimiento de protocolos de resguardo de información. Y ahora que estamos operando en la nube, asegurarte que tus protocolos de resguardo, de inserción, de procesamiento de documentos son seguros. Y en fin, en base a este diagnóstico que hacemos de la tesorería, nos aseguramos de que tengas los cumplimientos adecuados y que sean nuevamente comprobables. Y después de esto también el orden mecánico de procedimientos, porque una vez que tienes este orden, esta disciplina que se rige en las organizaciones más estructuradas o en un perímetro de defensa, pues tienes la capacidad de evitar sorpresas o, como decíamos, elementos de romper la cadena de mando, romper el sistema, romper el protocolo. Tal vez te rigidiza un poco, pero en el mundo actual esto es lo que previene la sorpresa o el ataque, y que tengas todo este entorno supervisado, vigilado por un externo, por alguien que te permita evaluarlo, comprobarlo. Y esta supervisión o vigilancia es lo que nos referíamos cuando vemos que 2/3 de las empresas no cuentan con mecanismos que estén supervisando el ecosistema general de la empresa, tanto con seguridad física como seguridad de sistemas. Estos 4 elementos es lo que compone típicamente una organización blindada, militarizada, como debe ser la tesorería, y que no es afortunadamente difícil lograrlo. Pero esto es el modelo conceptual. Tania, estaría muy bien que agregues tus ideas y platicar de las claves de la transformación. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Es difícil? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lograrlo? ¿Y por qué es prioritario hacerlo, no? Sí, por supuesto, Carlos. Creo que esta parte de tener un proceso documentado, definido, al final debe llevarse en esa parte de la ejecución. Por eso es que veíamos estas claves importantes de la transformación, donde es importante darle estructura, saber cuál es el el governance, en este caso el gobierno de ciberseguridad, que va a estar teniendo ese control alrededor de esta definición, y justo definir roles y responsabilidades dentro de las empresas es sumamente importante. Ante cualquier situación, en algún momento actuamos en lo que nos está sucediendo en el día a día, pero es importante que los equipos estén listos con base en los procedimientos que se tienen documentados, y algo súper importante es el poder eh, simular en algunos casos, llevar a cabo este tipo de situaciones para que los equipos y las distintas áreas que participan dentro de la tesorería sepan cómo actuar ante cualquier situación, porque en ocasiones cuando se presenta alguna situación de riesgo, pues independientemente de tenerlo sumamente documentado, no sabemos cómo hacerlo. Por eso también la importancia de tener esta parte de un tercero o un externo que pueda revisar ese proceso que tenemos ya establecido, y de alguna manera sí certificarlo para asegurarnos que lo que estamos haciendo sea lo correcto, que no quiere decir que eso lo vamos a mantener durante tiempo. Este es un trabajo del día a día, de irlo mejorando, de irlo innovando y adecuando a lo que está sucediendo en el mercado. Ya comentaba Mauricio al principio, hoy por hoy la inteligencia artificial están utilizando justo en beneficio y para mejoras, pero del lado del crimen cibernético tienen un presupuesto mucho más alto, que van un paso adelante. Entonces, la importancia acá de poderlo madurar y de sí asegurarse
cómo la información que estamos manejando se resguarda, claro, de la mejor manera con protocolos certificados y autenticados. Ya veíamos esta parte de ciertas llaves de seguridad, o lo hacemos en la nube, o vemos, dependiendo de la información, el sector del que estemos trabajando a través de este tercero, cuál sería el mejor mecanismo para nuestra empresa. No siempre todas las opciones o mecanismos se alinean a las organizaciones de la misma manera, ¿no? Sí es importante a lo mejor hacerlo de alguna manera personalizado. En esta parte, Mauricio, no sé si quisieras apoyarnos a darnos tu perspectiva respecto a qué más podrían hacer las organizaciones y las empresas para darle cumplimiento o control a estas claves de la transformación. Sí, yo lo que veo y lo que nosotros vemos constantemente es que no nada más se quede en un proceso, en un papel, sino creo que es también muy importante hacer las simulaciones, ¿no? O sea, es como todo, dependiendo de los países en donde uno vive, la simulación del terremoto, ¿no? Una cosa es tenerlo en un papel, en una hoja, etcétera, y otra cosa es hacer una simulación como si pasara, porque el día que te pasa, se dice más fácil que cuando te pasa. Entonces, me encanta el proceso, cómo lo tienen, la militarización, como bien lo describen, pero creo que es bien importante hacer estas simulaciones, que a veces son costosas, pero vale la pena hacerlas para estar mejor preparados que no. Y por el otro lado, la otra cosa, como tú decías bien, Tania, es esto cambia todos los días. Nosotros nos vamos a dormir y todos los días, desafortunadamente, hay ataques nuevos, hay nuevas vulnerabilidades. Leemos las noticias y pues vean, ahorita Estados Unidos ha salido muy fuerte con unos temas. Ayer Tesla salió con un posible ataque, etcétera. Entonces esto ya se vuelve con unos incentivos mucho más grandes que no nada más son monetarios, sino hay incentivos de challenge, de dinero, de porque yo puedo, de porque soy más inteligente. Y al hacer esto que están recomendando o estamos recomendando en el webinario, hace que la resiliencia cada vez esté más fuerte, ¿no? Entonces es un tema que ya está aquí para quedarse, es un tema que hay que seguir mejorando constantemente y sí yo trataría de poner lo más posible en práctica. Se oye difícil, pero se pueden hacer ejercicios sencillos de, a ver, si pasa esto, una simulación en tiempo real, pues a quién le hablas, cómo reaccionas, si alguien te pregunta qué pasó, qué contestas, eh, etcétera, ¿no? ¿Qué hace el equipo? Y pues lo que siempre estamos recomendando de esa capacitación constante al personal y a los proveedores ahora se vuelve crítica, ¿no? Porque esto para mí también es un webinario muy interesante porque el riesgo de proveedores y de terceros cada vez está más alto porque por más protegida que esté una empresa, si el proveedor o el cliente no está protegido, pues es una puerta de entrada para todos ellos, ¿no? Entonces creo que es importante todo lo que estamos haciendo a través de estos webinarios. Gracias, Mau. Yo creo que el mensaje principal es no tenemos tiempo a nivel ecosistema financiero en México para no dejar pasar esto. Tenemos que reforzar todos los protocolos siguiendo el orden, estructura que quieran, pero es imprescindible hacerlo. Y ya vimos que al menos 2/3 de las compañías no están siguiendo estas metodologías. Entonces aquí el mensaje, petición es muy clave. Les va a salir más barato embarcarse en este proceso de transformación que esperar a que suceda algo y eso les dé la excusa. Hoy hemos transicionado de un mundo de probabilidades de que te pasara o no te pasara, o era una cuestión de tiempo que te iba a pasar, a un mundo donde ya prácticamente todos están hackeados y es una cuestión de tiempo para que se active el ransomware o el sistema malicioso alrededor o el insider. Entonces, tenemos que partir de ese principio. Ya me está pasando y la mejor manera de transformar y de lograr la protección es a través de este tipo de esquemas, metodologías y disciplina. Ahora, ¿cuáles son los pilares? ¿Qué tenemos que observar en este tipo de transformación? Y aquí hay 5 vectores principales. Lo más importante es recapitular de esto no es caro ni es algo que tienes que transformar la manera en la que operas. Disciplina, un poco de administración del cambio, pero sí seguir actividades específicas en cada uno de estos 5 elementos, que son también muy alineados a cómo se infraestructura un concepto de digitalización de la compañía, ¿no, Tania?
Sí, completamente, Carlos. Creo que hoy va, justo como lo menciona el esquema, va entrelazado uno con el otro y los 5 son igual de importantes. Al final, para cada uno de ellos es importante determinar cómo es que nos vamos a centrar para lograr ese objetivo de esta tesorería blindada o militarizada. Platicaba ya Mauricio inicialmente el tema de la gente en donde al final debemos pensar cómo es que estamos capacitando a nuestros equipos para que estén listos para enfrentar este tipo de situaciones, pero también cómo trabajamos no solo en la capacitación, sino que cómo se enfrentan a estas simulaciones que se puedan estar dando, de tal manera que puedan reaccionar ante cualquier situación impredecible. Algo que es importante mencionar y que a veces yo sé en el mundo de las tesorerías vivimos en una actividad constante porque tenemos tiempos y tenemos todo establecido para que sea como lo más rápido posible. Esa es la eficiencia que estamos buscando. Pero hay que saber y también ver cómo tenemos los accesos de los equipos com completamente controlados, el manejo de biométricos. Les platicaba ya el uso de dispositivos de seguridad, en donde hoy al final no puede haber una tesorería en donde preguntemos: "Oye, pero es que, ¿cómo manejas los usuarios?", y que nos digan: "Es que no importa, yo presto mi usuario con tal persona, con el equipo de al lado, de tal manera que seamos más rápidos y no pidamos nuevos usuarios". Creo que esas son, algunas prácticas que ya no son correctas a estas alturas, porque tenemos un foco rojo si identificamos ciertas cosas que no estamos viendo a nivel gente, a nivel procesos. De esa manera ver y alinearlo un poco a la parte de procesos, cómo definimos roles y responsabilidades, cómo definimos el alcance de los equipos, que en efecto tengamos mapeado qué es lo que cada equipo tiene que hacer en cuanto a su segregación de funciones y algo bien importante es funciones críticas. Va de la mano un poco con la gente y con los procesos, en donde ese personal clave está listo y está preparado ante una situación en donde tenga que moverse a un sitio alterno para continuar operando, que no haya limitante dentro de la tesorería. Y la otra es pues, el respaldo de la información en procesos críticos e información sensible. Creo que a estas alturas no podemos decir es que no sé en dónde guardo esta información, no sé de dónde puedo tomar estos datos en caso de que tenga que ir a un sitio distinto. Em, Actualizar programas operativos en cuanto a temas de auditoría y manuales, estar preparado. Y esta parte de la digitalización que comentabas, Carlos, es cómo llegar al siguiente nivel en nuestra tesorería respecto a la automatización. Hoy estos puntos son importantes, pero veamos de qué manera la tesorería ya no depende de una interacción con un usuario y una contraseña directamente, sino a lo mejor tenemos una conexión servidor a servidor. Es decir, la compañía se conecta directamente al servidor del banco para procesar las transacciones, obviamente con ciertos métodos de encripción y autenticación más robustos, pero eso nos permite ser más eficientes y no depender a lo mejor propiamente ya de generar procesos manuales. Y justo esta parte, Carlos, ver un poco cómo está alineado con la parte de la contraofensiva, cómo estamos listos para enfrentar cierto tipo de situaciones. Y no sé, ahí si quisieras indicarnos un poco, justo lo que comentaba Mauricio, esta de la parte de la selección y certificación de los socios o proveedores que la tesorería puede manejar, ¿no? Bueno, contraofensiva significa estar atentos, estar no solamente esperando o defendiendo, sino analizando, viendo qué le pasó al vecino, revisándome continuamente, tener este tipo de interacción que es continua, porque al final pues te están atacando. Lo que tienes que partir es de que, como vimos, hay 1,600 o más ataques cada segundo en la región. Muchos de ellos van atacando, van dirigidos a ti. Muchos de ellos son inmediatos, muchos de ellos son de larga cocción, pero si no tienes esta capacidad de estar viendo y reanalizando y atacando y compartiendo, estás sentado esperando a que te pase. Entonces, y esto va de regreso también a lo que comentaba Mauricio de
prepárate, ensaya, qué pasa si, haz tus simulacros, etcétera, pero no estés estático. Este es un tipo de actividad que se mueve, como vimos, billones de veces al día, y si ya te atacaron y ya te cobraron un ransomware, no estás a salvo, te van a volver a atacar. Y si lo hicieron 2 o 3 veces, no significa que no estén continuamente intentando, porque al final, mientras haya dinero en la empresa, vas a ser un blanco. Entonces, nuestra postura no puede ser nada más contemplativa, relajada, y yo ya tengo mi sistema, ya tengo mis protecciones. Vemos mucho en la región y a nivel global que esta falta de proactividad nos conduce a atracción de riesgos, y tal vez, Mau, puedas dar algún par de ejemplos de cómo materializarlo y qué importante es tener esta disciplina de ser la mentalidad de contraofensiva. Sí, yo creo que aquí una cosa que es muy importante es tener en cuenta que esto es una industria de colaboración. Y muchas veces hoy en las empresas lo que vemos es que, no, pues esa es la parte de TI o es la parte de cyber. Y como pueden ver, me encanta ver este diagrama porque es una parte que al revés es complementaria. El atacante es el que está afuera, como lo decíamos hace rato, y más bien todas las personas en la organización tienen que participar y ser partes de esto para poder blindarla, porque muchas veces entra por la impresora o entra porque le diste clic a un correo electrónico o porque sin querer queriendo contestaste una llamada de teléfono, un SMS y no te das cuenta, pero cada persona dentro de la organización es parte de lo que puede llegar a suceder en un ataque de ciberseguridad en una empresa, por lo que es fundamental que pues, esta es una responsabilidad de todos, no una responsabilidad nada más de un área o de la otra. Muchas veces, obviamente, pues, hay conflictos internos. Creo que es mucho más grande lo que puede llegar a pasar desde afuera. Y es un momento en volver a pensar, como bien decía Tania, de pues, cómo vas organizando tus procesos, cómo empiezas a liberar esos aspectos que pueden ser complicados, a empezar a entrenar internamente. Y el impacto de todas estas cosas, como lo hemos visto, pues, es gigante. Una vez que te atacan, las probabilidades de que regresen son altísimas, son más del 75%. Y mientras no sigas teniendo todo bien controlado, ahora con ella los ataques son como robots. Entonces, ni siquiera ya son que sean muy sofisticados, sino es como cuando te mandan los SMS o te roban el WhatsApp, ¿no? Ya hay robots que te mandan un mensajito y pues aquel que le da clic, pues automáticamente ya fue secuestrado. Lo mismo pasa en estas cosas. Muchas veces pensamos que son ataques muy dirigidos, muy sofisticados, y en la mayoría es como un negocio. No le vas a dedicar más recursos y más dinero a hacer todo esto, sino por eso tenemos que estar precavidos. Son cosas sencillas por las que tratan de entrar. Y esto que estamos hablando es bien importante. Y como bien decían, la parte de encriptación, cuando haces transferencias, porque al final mucha gente va por el dinero, pues al estar encriptadas y ser de servidor a servidor y menos procesos manuales, pues hace prácticamente que tu riesgo pues, se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, con eso yo complementaría un poco lo que acaban de comentar, Carlos. Gracias, Mau. Muchas gracias, Mau. Nada más antes de continuar y ver este detalle de los pilares, sí quiero invitar a todos en la sesión que por favor puedan ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tomaremos un tiempo al final para revisarlas cada una, pero sí es importante por favor que nos vayan comentando. De igual manera, nosotros vamos a dejar algunas preguntas para ustedes y un poco para hacer esa autoevaluación de cómo están viendo a sus organizaciones internamente respecto a este tema. Ya una de ellas la comentaba Carlos, un poco pensando si ustedes consideran que hoy la organización para la que operan o su equipo de tesorería tiene la inversión correcta para la protección de su tesorería. Es una pregunta que podemos dejar al aire y que obviamente no vamos a calificar y les vamos a pedir que acá nos digan qué están viendo, pero sí es importante hacerse esa pregunta y ver en qué punto, en dónde se encuentran de cada uno de estos pilares para empezar a trabajar, desarrollarlo, implementarlo y al final, como ya platicábamos a lo largo de esta sesión, pues los ataques no esperan. Este tipo de situaciones están evolucionando. Vamos a ir más adelante, si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Veíamos en la parte de la gente en realidad.
cualquier pequeño recoveco o cualquier control no implementado correctamente, los atacantes están viendo y están armando un plan. No es que el día de mañana vayan a actuar e identificaron a una empresa de la noche a la mañana, sino más bien hicieron un análisis previo que les va a permitir accionar con base en ese análisis. Entonces, a lo mejor desde la perspectiva de la tesorería, si decimos, creo que hoy estamos bien y no vemos que haya algún eh, problema o que pudiéramos ser blanco de algún ataque, la realidad es que eso es lo que pensamos internamente, pero afuera hay quien está analizando todo lo que estamos haciendo y entonces no tardará mucho en que recibamos algún ataque. Por eso la importancia y lo que veíamos de ver cómo hacemos esta revisión periódica del personal. O sea, por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tema de buro de crédito y redes sociales cuando contrato a una persona? Es importante saberlo porque en ocasiones el crimen organizado puede decir, te pago tanto dinero para que tú puedas entrar como un perfil válido como empleado en una empresa y entonces puedes recabar la mayor información que nosotros necesitamos para poder culminar ese ataque. Y entonces, en el perímetro de poder hacer la correcta revisión de ese recurso, no lo vemos. Y tenemos pues el enemigo en casa. Entonces, son este tipo de cosas en cuanto a la capacitación, un canal de denuncia, el hecho de que si nosotros vemos que alguno de nuestros compañeros pues tiene una actitud sospechosa o algo que vemos dentro de los procesos no se esté ejecutando bien, levantar la mano para poder accionar y por eso es importante definir hacia dónde debe reportarse este tipo de situaciones. Y pues bueno, todo va de la mano con temas de objetivos de desempeño, y saber, pues, quiénes son nuestros socios y nuestros contactos, como si identificamos alguna situación, levantar la mano y decir, oye, HSBC, estoy teniendo esta situación internamente y necesito que me apoyes de esta manera. Tenemos mecanismos a través de los cuales los podemos ayudar, pero este es un pilar básico e importante. Y también platicábamos ya un poco, Carlos, de los procesos y de la contraofensiva. No sé si a lo mejor me ayudan, por favor, a pasar a la parte de ingeniería de sistemas, para que justo veamos, Carlos, también la importancia de la actualización permanente de nuestros sistemas. Eso es tan importante como saber que hoy por hoy nos tenemos que estar actualizando, innovando y cuidar cualquier perímetro a cualquier ataque, ¿no? Bueno, sistemas va a seguir siendo un jugador clave en la protección y blindaje de la tesorería y del ecosistema de la empresa. Vimos que el primer pilar es la gente, porque por ahí entran muchos de los problemas con un clic, con una descarga, con esta no eh, entendimiento de los riesgos, pero sin duda los sistemas van a ser un pilar fundamental para cumplir con esta capacidad de supervisar, de operar seguro y de esta continua evolutividad en cómo los sistemas se van haciendo obsoletos o pueden empezar a encontrar retos o situaciones que puedan ser vulnerados. Entonces sí hay mucha actividad alrededor de actualizar, certificar proveeduría, inventarios de toda la infraestructura que nos protege, servidores, cables, redes, en fin, todo esto es indispensable tenerlo bien actualizado, bien inventariado, tener una infraestructura de mecanismos de anti-ransomware, supervisión constante y todos este tipo de elementos que están verificando que el perímetro no tenga descargas inadecuadas. Y después ya hay herramientas para los controles de acceso. Esto es una gran herramienta. El control de acceso nos permite asegurarnos de quién consulta qué, cuándo lo consulta, renovar, revocar. Y esto también va compartimentando la arquitectura de seguridad de la organización. Al final, lo que hay detrás de esto es asegurarnos que los procesos y la infraestructura que hay de sistemas esté coligada, IT y operaciones se hablen, de manera de que no haya un hueco por ahí. Y todo esto se refleja en tener la capacidad de un diagnóstico rápido que va ligado a la contraofensiva. Entonces, sistemas y procesos es una parte que tiene que ir muy coligada porque frecuentemente vemos que es en esta división, en esta gris, donde no está claro
el sistema hasta dónde llega y el proceso hasta dónde llega, por ahí claramente hay un hueco que están aprovechando muchos hackers. Y eso lo ves mucho tú, Mauricio, ¿no? En todo el tipo de revisiones y todo el tipo de diagnósticos que hacen. Clásicamente hay estas como franjas que nadie cubre y que es por donde los hackers se meten, ¿no? Y tal vez podemos regresar a procesos y platicar un poco de esto, ¿no? Sí, claro que sí. Y cuando uno los lleva en la vida real, si uno piensa es cuando pones una cámara y tienes puntos muertos, lo mismo pasa con lo que acabas de describir, Carlos, que se meten por donde sea y platicando de una historia pues, que vemos bastante frecuente. Estamos viendo ya personas que entran a trabajar en diferentes áreas de organización, y esto un poco lo que comentaba Tania, como camuflajeados, haciendo un trabajo completamente distinto, pero hackers profesionales o gente con mucha experiencia. Y ahí es en donde venía el tema de las herramientas, ¿no? Que ya tienes que empezar a ver, bueno, ¿qué hace el contador metiéndose a perfiles de tecnología de despliegue? Oye, ¿por qué instaló estos equipos? Oye, ¿por qué hizo ciertas cosas que, pues es como, no, pues no debería de estar tocando esas áreas? ¿O por qué el token pasó por aquí cuando debería estar por allá? Entonces, vemos ya mucha gente y por eso hay que estar a la expectativa pendiente, porque ya estamos viendo diferentes tipos de ataques creativos, ¿no? En algún momento, Carlos, comentábamos muchos ejemplos de a través de las redes sociales, etcétera, que se vuelven fundamentales o críticos porque ya los atacantes pues se hacen pensar, empiezan a tener confianza, porque todo esto es un tema de confianza y van accediendo más y más cosas, ¿no? Una de las preguntas ahora que ponían era de cuando uno trabaja en casa. Pues obviamente el tema de VPNs y los accesos seguros, pues siempre son mucho más importantes cuando uno trabaja desde su casa. Muchas empresas los han implementado. Siempre es importante tener una red un poco más cerrada. Y yo diría que hay más riesgo cuando se conecta en hoteles o se conecta en cafés o en restaurantes que no necesariamente están ahí, que uno llega y dice, hijo, por no pagar los datos pero pues tengamos cuidado en ese tipo de cosas, porque cuando uno está haciendo transacciones vía redes que no conocemos, ahí es en donde pueden empezar a ver los temas, ¿no? Y la otra pregunta que veía, pues aprovechando ahorita que estamos en esta, era el tema de los ejecutivos, ¿no? Yo creo que el tema de los ejecutivos se vuelve muy importante, porque nosotros como lo vemos, ya no lo vemos tanto como una inversión, es un enabler, como dicen en inglés, para hacer negocios. O sea, si tú quieres crecer, quieres seguir, quieres estar como parte del ecosistema de crecimiento que ya hay en el mundo y estás conectado al Internet, lo que tienes que hacer es, pues esto lo vemos como es un facilitador para que puedas seguir creciendo, ¿no? Porque cada vez, pues tus proveedores te van a exigir más esto. Y ahí es en donde va a estar tu diferenciador. Si quieres ser proveedor de alguien más, vender tus productos, el estar haciendo otras cosas más que una inversión. Y cuando uno lo analiza y lo ve, el famoso retorno de inversión que nosotros vemos siempre es, pues, ¿cuánto te cuesta un día de tener la planta apagada, ¿no? O cuánto te cuesta unas horas de no poder hacer una transacción, o cuánto te cuesta una mala transacción porque le mandaste dinero a alguien que no puedes. Y cuando tú evalúas todo eso, y lo hemos platicado en varias ocasiones, pues probablemente todo el retorno de inversión que tienes en el año se te va con una mala decisión. Y al final, pues todo esto te ayuda, pues ya es parte de cómo vas haciendo negocio para estar con todo lo que viene. Y ahora hablando de todo lo que venía de inteligencia artificial, si no tienes lo básico, lo fundamental de ciberseguridad, pues es muy complejo. Y unos automáticamente nos vamos y pensamos que es costosísimo, pero todas las prácticas y las pláticas que siempre comentamos no cuestan dinero. Cambia tus passwords, no te conectes a redes que no conoces, no le des clics a cosas que no tengas, asegúrate que tus equipos estén actualizados. Nada de eso cuesta, ¿no? Entonces luego pensamos automáticamente, porque estamos en una industria que solo estamos acostumbrados responder o resolver comprando cosas, pero hay muchas cosas de higiene básica que se pueden hacer y que todos en la organización lo podemos cumplir sin necesariamente tener que invertir millones de dólares, ¿no? Ya el nivel de madurez lo vas creciendo, pero el 80% se hace con cosas que no necesitas prácticamente inversión y es un conocimiento, ¿no? Entonces, adelante. Completamente de acuerdo. Gracias, Mau. Tal vez cerrar un par de puntos en procesos y nos vamos a esto. ¿Cómo hacer que pase esto, no? Pero vamos a repasar antes los dos pilares rápidos para no obviar ninguno.
Sí, completamente, Carlos. En este caso, cerrando ya la parte de procesos y bien ya comentaba Mauricio, hay muchas cosas que de manera interna, sin una inversión como tal o incluir a un tercero podemos hacer, como esta parte de definir roles, que haya un operador y un aprobador, la mancomunidad en las operaciones, eso es básico, era lo que les decía, no compartir usuarios, contraseñas y demás, eso lo podemos hacer sin inversión y justo tener esta auditoría interna, que hoy ya son procesos establecidos en la empresa, nada más hay que involucrarlos dentro de este flujo para que tengan esta visibilidad 360 y nos permitan encontrar aquellos puntos en donde debemos hacer más énfasis y debemos reforzar y también tener esta perspectiva externa y que esta perspectiva externa y este control vaya enfocado a estos temas de ciberseguridad que van a ser ahora punto importante y que a veces dejamos fuera del ecosistema. Eh, justo lo que platicábamos sobre em, un procesamiento directo, que veíamos ya esta parte de automatizar y ver una opción host to host, sí es importante revisar en conjunto con sus proveedores de servicios bancarios cuál es la mejor opción que yo tengo alineado a mi sistema de tesorería. A veces pensamos cómo podemos hacer tareas más eficientes, pero hacerlas sin pensar en el ecosistema o la infraestructura que puede tener la empresa. Entonces es importante levantar la mano, revisar justo cómo está, si nos movemos, por favor, equipo, a la parte de perímetro, ver cómo está nuestra seguridad física y con base en eso, acercarnos con nuestros proveedores de servicios financieros para ver cuál es la mejor opción para mi tesorería. Tal vez no estamos en un momento de madurez para llegar a esa opción host to host, pero hay que trabajarla y hay que hacerlo de la mano que nos permita en este caso el día de mañana ser más robustos y más automatizados. Es importante tener esta parte de accesos controlados o biométricos. A veces a lo mejor decimos, ¿por qué el área de tesorería tiene que estar segregada? Tiene que estar en un espacio distinto al resto de los equipos, justo por la naturaleza de la información que manejan, por la importancia de la información que van a trabajar y porque al final debemos cuidar ese perímetro y asegurarnos que ya decíamos, algo muy importante, el tema de escritorios limpios o incluso la máquina, ¿no? Que a veces nos levantamos al baño y no bloqueamos nuestra máquina y si hay una situación de insider, justo quien va a buscar esa información va a encontrarlo porque nosotros estamos abriendo la puerta internamente. Entonces es importante tener estas em, puntos importantes que son muy sencillos y forma parte de esta cultura y de este trabajo constante a cómo podemos hacerlo. Destruir información sensible, resguardarla de manera correcta, saber qué información, cómo la vamos a almacenar y si ya no la utilizamos, cuál es el proceso de destrucción. Todo esto, justo decíamos, es importante tenerlo documentado, pero es más importante llevarlo a cabo y asegurarnos que lo estamos llevando a cabo como lo tenemos documentado en ocasiones, pues bueno, se puede perder un poco, pero es por eso que tenemos el demás áreas que nos están ayudando a ello, como el tema de auditoría, certificaciones externas que nos permitan evaluar todo este proceso. Y bueno, es muy fácil tal vez hablarlo o decirlo, lo importante es revisar un poco cómo lo podemos hacer. ¿Cuál es esa línea del tiempo en el que lo podemos implementar y cumplir? No sé, Carlos, si nos quisieras platicar un poquito más sobre Sí. ese proceso que tenemos que llevar a cabo. Mira, me gustaría nada más rápido repasar la contraofensiva, porque esa es la parte de la proactividad, de cómo te vuelves un actor mucho más activo, mucho más influyente. Y aquí la cuestión es participar, escalar, hablar de ello, estar muy seguro de quiénes son tus socios y quiénes son quienes te están proveyendo servicios, estar activamente monitoreando qué le pasó al de al lado, leyendo casos y coligándolos hacia toda la empresa. La seguridad es muy importante, cibernética digital de la empresa es responsabilidad de todos y cada uno. Por eso en los ensayos, por eso en estas actividades que mencionamos, tiene que estar toda la organización. Y aquí la recomendación nuevamente que les hacemos es asegúrense de crear un comité de ciberseguridad multidisciplinario, auditable, que esté integrado por los actores principales, empezando, como ya vimos, por recursos humanos, finanzas, desde luego, legal,
IT y operaciones, y con corresponsabilidad idealmente al board. Esto es la mejor práctica que podemos tener para ser un actor mucho más activo y no estar esperando a que nos pase. Ahora, la gran pregunta que nos hacen es, ¿cómo lo implemento? Entonces, ahora sí, lo que hemos visto es en casos de éxito, un periodo de alrededor de un año, un poquito más, para tener en 4 etapas esta transformación. Primero, partir de diagnóstico, saber dónde estoy, qué me falta, cuál es el inventario de cosas y ahí está a su disposición. Tenemos un checklist muy, muy amplio de cosas sencillas de implementar y planear cómo las voy a implementar. Después, idealmente, correr un proceso de quiénes son mis actores alrededor de la cadena, quiénes son los proveedores de servicios financieros, de aseguramiento, etcétera, que me pueden dar esta tranquilidad. Y bueno, es preguntar en qué estándar debo de estar ligado, como decía Mauricio, de protección. ¿Quién tienen que ser los actores que me auditan, los que me supervisan, los que me proveen el monitoreo de sistemas, los que me proveen los controles de accesos? Y después la implementación puede tomar algo entre 6, 12 meses, dependiendo, es gradual, pero tampoco es compleja, sí para implementación física de cámaras, de accesos, de separación, segregación, hasta 6 meses, dependiendo. Verificar el personal no te debe llevar más de 3 meses. Implementar sistemas bancarios de conexión directa, vaya, 9 meses, pero hoy lo estamos haciendo en un mes. Entonces, aquí tienes gran parte de las etapas que vimos en menos de un año o alrededor de ese periodo, poder llevarlo a cabo. Y finalmente el testeo, que al final lo que nos interesa al cabo de este periodo es la auditoría. ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tanto está sucediendo este control de sistemas de procesos y el hackeo ético? Al final recuerden que el hackeo ético ya es como el doctor que nos hace el check-up, ya es obligatorio, no es opcional. Entonces, con eso paro acá. Tania, Mauricio, algo que quieran agregar y podemos empezar a abordar. Hay muy buenas preguntas. Muchas gracias, Carlos. Creo que son puntos súper importantes. Retomaría el hecho de que esta evaluación y esta línea del tiempo también va a depender justo en la planeación y diagnóstico, determinar qué es lo que ya tenemos. Y entonces hacer un checklist de lo que ya se tiene y el tiempo, por supuesto, se va a reducir considerablemente y sobre ello empezar a trabajar. Entonces, creo que si logramos hacer esto, y acá se trata de colaboración, creo que vamos por muy buen camino. El hecho de que haya un representante de las distintas organizaciones que pueda empezar a trabajar en esto e involucrar a todas las áreas que participan dentro de la organización, porque no es un trabajo solo de IT, no es un trabajo solo de tesorería, sino de las distintas áreas que puedan sumar. Mauricio, ¿algún comentario al respecto? Nos queda poco tiempo y en una de las preguntas veía que a ver si mandábamos recomendaciones, que creo que las podemos hacer después del webinario, que les van a ayudar a complementar esto que estamos platicando. Como bien decía Tania, las organizaciones, muchas ya tienen muchas cosas, es ver en qué estatus están esas y empezar a fortalecer eso, ¿no? Esto va avanzando muy rápido. Carlos hablaba al final de su comentario de las pruebas de penetración. Hoy ya se han ido todavía modernizando más de ataques constantes por capas, no nada más de un momento, sino pues, los atacantes todo el tiempo están viendo a ver cómo entran, ¿no? Entonces se ha ido sofisticando. Creo que es un poco más sencillo de lo que a veces uno puede pensar. Y después de esta plática, yo espero que quede o haya mucho más claridad y con las recomendaciones que enviaremos. Hay cosas, como decíamos, ¿no? Para llegar a un 80% de nivel de madurez se puede hacer con cosas sencillas que empiezan por una persona misma y ya las demás empiezan a ser un poco más sofisticadas, pero hay buen comienzo, ¿no? Entonces, pues gracias a los dos, creo que ha sido un webinario extraordinario, creo que como bien dicen, la tesorería es algo crítico, ¿no? Estamos muy preocupados todos en la región por lo mismo. Si hay muchos ataques, pues significa menos inversión, significa que la gente se pone menos nerviosa, etcétera. Entonces yo creo que este tipo de pláticas ayudan y estamos todos, como bien dicen, a las órdenes, ¿no? Te lo paso de regreso, Carlos. Muchas gracias, Mau. Yo cerraría una pregunta que me encanta, genial, que habla de el presupuesto, cómo definir el presupuesto de ciberseguridad por el retorno de inversión. Y ya lo había mencionado Mauricio. Calculen cuánto cuesta un día de dejar de operar en sus empresas y sencillamente multiplíquenlo por el promedio de días que hemos visto interrumpidas operaciones gigantescas o asígnele 1 o 2 días
¿A cuánto te cuesta dejar de operar? Y ahí está la respuesta. Pero bueno, cuentan con nosotros para asesoría, ampliar los temas, darles mejores prácticas. Para eso estamos y esto es una tarea de todos. Mientras más seguro esté el ecosistema, más seguro estamos todos. Muchísimas gracias por atender. En breve les lanzaremos la convocatoria para el siguiente webinario del próximo mes, donde hablaremos de inteligencia artificial. Va a estar fascinante y como siempre seguiremos con las presentaciones a lo largo de México, en breve en Estados Unidos y Europa. Pues muchas gracias por unirse. Gracias, Mauricio. Gracias, Tani. Gracias a todo el equipo por hacerlo posible. Estén muy bien y sobre Gracias. todo estén muy seguros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.